Buenos días, buenas tardes. Eh, ¿Se me escucha bien? Sí, sí, yo te Perfecto. escucho, Rubén, y buenos días y buenas tardes también. Bueno, para todos los que nos sigan o vean esto en diferido, vamos a iniciar una serie de colaboraciones entre la revista cultural de Human Traces y la comunidad de antropología de Antrópolis. Para iniciar, hemos pensado que este es un pequeño espacio que puede ser interesante de diálogo sobre lecturas y otras cuestiones que surjan al vuelo de diferentes lecturas que estamos haciendo que nos han parecido interesantes de orden cultural, afines a la antropología, pero no exclusivamente dentro de la disciplina, ¿no? No tienen por qué ser lecturas académicas, pueden ser lecturas de muy amplio espectro, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Estás bien? Bien, bien, estoy bien, estoy con bastante ganas de tomar este nuevo formato y ver qué tal se nos da, porque yo creo que hay bastantes lecturas que pueden ser interesantes, sobre todo porque cada uno tiene un enfoque totalmente distinto, tanto de la antropología, bueno, decir, está claro que cada uno después tiene sus propios gustos, aficiones y tal, y yo creo que puede ser como una pequeña ventana que se abre, ¿no? Que podemos ofrecer un panorama bastante interesante de distintas lecturas que podemos compartir con quien nos vea y que si quien nos vea nos quiere, pues como siempre, si quieren aportar algo, sugerir o que decir, oye, pues ese libro está guapo, me lo leí y tal, pues cualquier intervención es siempre agradecida. Como también podéis entrar por vídeo y comentar un libro de temática cultural afín a la antropología en algún ámbito y podemos charlar también de a tres o de cuatro o los que queráis. Entonces, para el día de hoy he traído unos cuantos libritos. Aquí estamos. Y bueno, hay varias temáticas, ¿vale? Muy dispares, ¿vale? Yo intento que sean también amplios para generar que no sea muy monótono, ¿sabes? Entonces, te puedo decir primero quizás los títulos y ya vamos viendo cómo encajamos o vamos para que vayan por sorpresa, poco a poco. Y, y el orden ya lo decido yo como prefiera. Yo creo que sí que puedes empezar con uno y empezamos ya y entramos ahí en materia sin ningún tipo de Vale, cortapisas ni introducción, sino coger el libro y nos adentramos en él. vale, pues el primer libro que he traído para hoy es un libro que yo lo considero un referente excepcional de la cultura cinematográfica y, como no puede ser de otra manera, es afín a la antropología porque si no, no sería un referente, sería la historia eurocéntrica del cine, ¿no? En este caso no, en este caso es un libro que se llama, es el Atlas Cine, que lo escribe André Labarrère y es fantástico porque, como digo, no solo expone una historia del cine a nivel global, no exclusivamente de la historia conocida por todos de Francia, Estados Unidos y los grandes poderes que han liderado en la industria del entretenimiento, sino también le da margen a todas y cada una de las naciones y los cines nacionales que han surgido a lo largo del siglo XX. De esa manera, tenemos pues de todo, ¿no? Hasta cine birmano, tailandés, va por partes del mundo. Muy interesante. Claro, por ejemplo, hay, ¿no? Asia meridional, pues ahí tiene India, Pakistán, Malayo, Mongolia, sudeste asiático, Asia, y así va todo el mundo. Y no es solo una historia de lo que sucede en esos países, porque hasta ahí sería muy interesante ya, porque te explicaría en una pequeña parte un desarrollo cinematográfico absolutamente desconocido para la mayoría de los que estamos escuchando
esta historia, ¿no? Bueno, este igual es más famoso, ¿no? El cine portugués. Pero bueno, por ejemplo, que cine... Bueno, este también es famoso. Cine... Aquí Os voy a buscar uno no un poquito más, ¿sabes? Es que claro, como están todas las naciones, pues... Bueno, que es impresionante el libro. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, el libro tiene dos, dos partes, ¿no? Digamos, que se entrelazan todo lo largo del libro. Una, que es el ensayo en sí de André Labarrère, y la otra son esquemas que ayudan muchísimo para estudiar, para tener de un vistazo diferentes, cómo ha sido el desarrollo, o cómo son, porque no solo el desarrollo, ahora veréis, mira. Este, por ejemplo, es el cine rumano, ¿vale? Entonces, pues te explica aquí, de un vistazo tienes ya las obras clave, consideradas por Labarrère, y en el otro lado tienes el texto. Entonces, y a partir de aquí, pues pasas páginas, hay texto, y aquí te encuentras otro tipo de esquema que te explica, por ejemplo, difíciles cohabitaciones en la ex Yugoslavia, cine que representa esa difícil cohabitación con los serbios. Pues te pone un ejemplo, Paulovic, El olor del cuerpo, ¿no? Con los bosnios, Corderos y mamut de Robert Dorin, y así todo, ¿no? Es que está impresionante el libro. Y cada una de las páginas presenta eso, como texto en la derecha y esquema en la izquierda. Y lo hace súper interesante. Aquí, por ejemplo, los ídolos, los temas de la glaciación y el de hielo. Ahora mismo estoy perdido, pero mm, sí, de la Unión Soviética, ¿no? Pues el héroe positivo se ve reflejado en cuatro ejemplos claros de la sátira de denuncia del régimen, al hastío y el desconcierto moral, y cada una pues con sus directores y con sus obras citadas. Y pero que está, no he visto otro libro igual de esta cantidad de información y que realmente es una joya, ¿eh? es que yo lo que te quería decir, porque al principio, por lo poquito que nos has enseñado, a mí me vino a la cabeza un poco, si es una comparación un poco cogida ahí con pinzas, los típicos libros, también hay montones de los mejores 1000 películas, los mejores 1000 discos que te van explicando ahí cada película y cada disco tal, pero veo que en este caso en concreto es toda otra cosa por completo, porque como tú nos acabas de enseñar, está toda una parte del escrito del autor con la explicación y a continuación estas infografías que tienen pinta de estar muy curradas, ¿no? Es decir, que Mm. hay un curro complementario entre infografía y los textos para dar una información súper completa. Absolutamente, ¿no? Y evidentemente hay cines que han hecho más que otros, ¿no? No se puede esperar tampoco que de Birmania te escriba exactamente las mismas páginas que de Francia. Evidentemente también hay más, pero el hecho de que esté y que no estén otros me parece de lo más relevante, ¿no? Que te puedan generar una impresión de cosas que no estaban en tu cabeza ni habías pensado que pudieran existir. Dentro de eso, bueno, es que en Birmania, si quieres, por ejemplo, ¿no? Este que acabo de citar, lo podemos ver aquí un poco. 417, es que tampoco hay mucho escrito en Birmania. Yo no sé en qué años llega el cine a Birmania tampoco, ahora mismo. Mm. Ah, bueno, pues dice que sí, que se remonta a la segunda mitad de los años 10, o sea, 1915-20, y, y ahí empieza con los documentales. Algunas compañías como la British Burma Films Company producen películas inspiradas en la mitología y el teatro de marionetas. Bueno, pues sí que empieza temprano. Pensaba que iba a ser un poco más tarde. Y aquí, por ejemplo, en conjunto tiene cine cingalés, bengalí. Pues claro, a lo mejor de cine bengalí, bueno, es que hoy en día también hay que remarcar que esto es del siglo XX. En el siglo XXI ya llevamos 24 años de gran expansión del entretenimiento y evidentemente se ha hecho muchísimo, ¿no? En todos los países, también de manera
proporcionada, pero sí. Pero yo te quisiera preguntar, ¿cómo es tu acercamiento a esta, cómo recomendarías tú que nos acercáramos? Decir, es un libro que te lo empiezas, decir, si eres súper fanático del cine, ¿es clásico libro que te empiezas desde el principio hasta el final? ¿O es más bien un libro de estos, oye, está todo el cine del mundo, voy a ir con calma, hoy abro, curioseo el cine de Birmania, mañana curioseo otra cosa? ¿Cuál es tu enfoque de lectura? Yo creo que el libro se presta a las posibilidades que has mencionado, pero creo que en especial la última esta de ir viendo el cine turco un poco y después mañana veo el cine tailandés, creo que es más enriquecedor. Sobre todo porque ya vas un poco más interesado, en tus intereses personales van a ir orientados siempre hacia a descubrir algo en concreto. Y si ya eres un muy fanático del cine, evidentemente una lectura de esto te va a sorprender sí o sí, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, está el cine turco, y sí, el cine turco tiene mucho, ¿no? Y en negrita te ponen las obras más importantes y después te ponen en rojo diferentes periodos, porque como es una línea cronológica, ¿qué ha pasado en Turquía en estos años, ¿no? Por ejemplo, las primeras medidas oficiales de censura te lo pone aquí en 1932. Y dice, bueno, pues evidentemente hay cosas que marcan también la cinematografía de un país, ¿no? Y nada menos que la fundación de la Cinemateca en 1965, pues te hace ver una idea cinematográfica muy interesante, ¿no? Haciendo ese juego. Y después sí, ¿no? Pues como decía, y es que más que son despertar de nuevos cines árabes, pues del 72 al 73, y ahí hay, por ejemplo, en Kuwait, este ya es diferentes nacionalidades, ¿no? De Kuwait, Khaled El Sedik, con Marc Cruel, Argelia, Mohamed Bouamari, El Carbonero, y así, ¿no? Hay un montón, por ejemplo. Pero yo creo que una pregunta que se podrían estar haciendo muchas personas ¿es un libro para todos los públicos o es un libro para, bueno, es decir, está claro que te tiene que gustar el cine, pero es un libro para cualquier persona que le guste el cine o tendemos ya hacia un lector más especializado con una base de conocimiento o que quiera aprender más, conocer más, no lo sé. Yo diría que es un libro para curiosos, si te interesa y que tenga un interés sobre el cine. Si a ti lo que te interesa es el Joker, pues a lo mejor este libro te queda grande. Pero si quieres ver qué se ha hecho o cómo es el cine o quieres sorprenderte por una película de la cultura bereber, de lo que sea, ¿no? O la causa argelina, pues aquí tienes películas que te pueden llamar mucho la atención. Yo sí que lo hablaría en términos generales, ¿no? Porque, bueno, en verdad, como digo, o sea, si te interesa realmente el cine comercial último del siglo XXI, pues no, evidentemente, esto va a llegar hasta el siglo XX, ¿no? Si te interesa el siglo del cine XX, pues sí, es lo que diría, ¿no? Aquí, por ejemplo, tradición y modernidad, pues son temáticas que le puede interesar a cualquiera. También son temáticas que si te metes en un ámbito académico, pues evidentemente tu precisión y tu reflexión sobre esos temas van a ser más amplias o más precisas. Pero estamos hablando de películas y no estamos hablando de ensayos en sí, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, películas sobre... Ah, esta es buenísima. De vientos Garanjaba, de vientos cálidos, de relaciones entre comunidades, de tradición y modernidad dentro de acontecimientos de la vida social política. Y bueno, esa película tiene que ver con la partición en India y cómo fue se centra en una familia y cómo fue cómo vivieron en esa familia los diferentes acontecimientos políticos de la partición, que fue el éxodo humano más grande de la historia. Y lo sigue siendo, creo. Entonces, sí, le puede interesar a cualquiera que le interese la cultura, el cine, cualquier seguidor de Human Trace o de Antrópolis le interesa, ¿sabes? O sea, eso es así. Que tampoco estamos hablando de un ámbito, esto no es el marca, ¿sabes? Esto no es deportes.
Nada, y al final, como una cosa lleva a la otra, del libro se pasa a cualquier peli. ¿Cuántas veces has abierto el libro buscando inspiración para ver una peli? Claro, claro. Eh, También hay que tener en cuenta que no todas son accesibles. O sea, en internet están la mayoría, pero otras no, ¿no? O sea, a lo mejor estas películas no están en Netflix, ¿sabes? No, no, no. O sí, es que yo Netflix no lo manejo, pero a lo mejor sí que meten ya cosas, ¿no? O Filming, que tenía muchas cosas, ¿no? Es que yo Pero, en este momento estoy muy perdido. pero de todas formas, bueno, porque yo creo que ya nuestra audiencia ya tiene que ir conociendo y todo el mundo sabe que a Rubén le gusta sobre todo el cine asiático, no comercial, aquel fuera de los circuitos europeos más comunes. Bueno, estoy diciendo circuito europeo por ni siquiera mencionar el circuito estadounidense, pero en relación con otros cines que a lo mejor no son un poco más cercanos, es decir, el cine europeo, ¿qué tal está representado? Pues muy bien, o sea, ¿Encuentras eh, tú un contraste o un choque entre la representación de estos cines más dominantes, más hegemónicos, en contraposición con los otros cines? Y que no estoy hablando solo de uno tiene 30 páginas y el otro 3, ¿no? Sino digo, ¿ves que hay un tratamiento más o menos de igualdad o que se le da más peso de determinadas escuelas nacionales? No lo sé. yo creo que se le da el peso apropiado a las escuelas que más han influido. O sea, como decía, también Francia, pues evidentemente tiene mucho más que Birmania, pero también se explica al principio, antes de toda la historia de las cuestiones nacionales, las cinematografías nacionales y cuáles son las que han imperado en la historia del siglo XX, década por década. Y después te ponen las obras más importantes bueno, eso de la restauración, pero aquí hitos del lenguaje cinematográfico, porque también tiene una parte de teoría, y la teoría eh, y está ligada a algunos autores concretos que han revolucionado el cine en un momento concreto y son de algunas nacionalidades concretas también. No se puede pedir tampoco que sean birmanos de principios del siglo XX, porque hay cosas que después se han desarrollado en ciertos países. Y, por ejemplo, aquí en Christian Metz le dedica bastante los grandes regímenes fílmicos, la crítica y teoría estética, cómo ha evolucionado, y los autores pues son desde Christian Metz a Deleuze o Epstein, Canudo, no sé quién es, y hay un montón más que no conozco muchos, pero los que y Kuleshov, que ese sí lo conozco. Los que he citado sí lo conozco. Porque, o sea, es amplísimo. El mundo del cine es amplísimo. Y me impresiona que este libro lo recoja también, ¿no? Al menos lo poco que yo sé, que yo tampoco soy un experto en esto, ¿no? No, y además, Los principios del cine, ¿no? Te pone aquí, pues está desde Edison, Lumière, claro, la historia, pues un poco, pero también te mete Liu Songlu, ¿eh? ¿Está ahí? O sea, que está bien, está bien. podemos decir que es una historia del cine que escapa a un relato unidimensional, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los que tú citabas antes, de Mil y una películas, que ahí, pues, entre Estados Unidos y Europa se reparten el 95%. Mm. Aquí no se reparte el 95%, pero evidentemente también tiene peso porque ha tenido más peso históricamente. Es que también hay cosas que yo creo que no se pueden negar, ¿no? Que si la industria del cine se ha desarrollado, en plan, es que incluso si uno lo intenta ver con otros ojos,
y que dice vamos a ver la industria del cine en Europa, por ejemplo, pues está claro que España, por ejemplo, o Portugal, Grecia, pues a lo mejor no han tenido el mismo desarrollo ni la importancia que pudo tener Alemania y Francia, pues en las décadas del siglo XX, es decir, en las décadas de los años 20 y de los años 30, ¿no? O que no teníamos el mismo peso cinematográfico, creo yo, Claro. por lo que yo conozco. Aquí, por ejemplo, habla en en otro apartado sobre las diferentes tecnologías que se han creado. Y la tecnología en color, la televisión como tal, ¿no? Como artefacto. Son artefactos que se producen en ciertos países también. Y que marcan, o lo del sonido. La primera película. Y eso fue también en Estados Unidos, transformó el mismo cine y la industria en sí. Los que llevaban el cine mudo cayeron en picado. La United Artists, el Chaplin, el, el que hizo el nacimiento de una nación, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eran cuatro que crearon esta gran entidad y eso cayó en picado cuando salió el sonido. Es que también dentro de los mismos países también han habido muchos cambios. Pues eso. Entonces, conclusión y recomendación. Libraco sigue estando publicado, sigue estando en venta. Súper baratito, lo tenéis creo que por 10 euritos. Increíble precio, por cierto. Y poco más que añadir, o sea, os invito a que vayáis a echar un vistazo y os perdáis por el libro, que es un libro para perderse. Súper interesante y yo creo que de los dos libros que tengo yo, como acabamos de empezar con uno medio manual, historia, así, yo creo que voy a enganchar y voy a presentar el primero de los dos libros que tengo yo, que se llama El espacio en la teoría social, una mirada multidisciplinar. Está escrito por Iván Díaz Parra y Beltrán Roca. Los dos son geógrafos, pero Iván Díaz Parra es antropólogo también. Con lo cual le da el punto interesante siempre a todos los textos de Iván Díaz Parra, que si no lo conocen lo pueden buscar por ahí, que tiene bastante investigaciones guapas. Y es un libro que, bueno, decir está súper claro, que te intenta dar una perspectiva general de qué ha sido el concepto del espacio en las distintas ciencias sociales, ¿no? Porque todo el mundo piensa que el espacio, es decir, uno camina, tú estás caminando por la calle y dices, no, pues el espacio es la distancia desde un punto A hasta un punto B, ¿no? Es decir, uno tiene esta noción del espacio como algo súper matemático de mi casa mide 120 metros cuadrados, esta ciudad, bueno, decir una casa de 120 metros cuadrados, no, perdón. Ah, no, sí, perdón. Estoy confundiendo metros cuadrados con kilómetros cuadrados, ¿no? Pero bueno, que normalmente nosotros cuando pensamos en el espacio lo pensamos de una forma súper abstracta, no le damos ninguna importancia o que simplemente pensamos que las cosas ocurren en el espacio y ya está, como si el espacio fuera simplemente un escenario donde se desarrollan las cosas, ¿no? Y no prestamos atención a qué significa el espacio y a cómo se construye el espacio. Y en concreto, aquí en este pequeño libro, pues le prestan atención a estas dos cosas, qué significa el espacio, cómo se construye, y lo hacen también presentando
un recorrido por todas o por casi todas las escuelas de geografía y antropología que le han dedicado un poco de su tiempo al estudio del espacio, ¿no? Y una de las cosas más interesantes es que te lo presenta en orden cronológico y al mismo tiempo por escuelas, ¿no? Con lo cual vas viendo cómo ha evolucionado todo este concepto del espacio desde las visiones del siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Con lo cual es un libro, a mi juicio, bueno, decir, interrúmpeme todo lo que quieras, que yo no me lo preparé tanto como tú y que me puedo desviar bastante. Pues tengo dos preguntas, pero Empezamos. bueno, acaba la frase, si no se te va a ir. Ah, dale, dale con las preguntas. O sea, es un libro que trata el espacio como concepto dentro de diferentes teorías que han ido a lo largo de hasta hoy en día. Y mi pregunta es dos puntos. ¿La trata cada teoría como superando la anterior y descartándola? ¿O muestra lo positivo de cada una de ellas? Ahí entramos en un berenjenal, pero la cuestión, y la cuestión es que yo creo que esa parte del texto es más crítica y multidisciplinar. Si alguien ha leído con frecuencia a Iván Díaz Parra, él incide mucho de esta cuestión de el conocimiento. Al final, el conocimiento en ciencias sociales y sobre todo en antropología no es no es un conocimiento unilineal, no se produce una acumulación de conocimiento de A, después B, después C, sino se produce por saltos. Hay cosas que sirven, hay cosas que no, se descartan, pero vuelven. Y, y es que también es un texto muy crítico porque es crítico también con los enfoques eurocéntricos y ultra académicos, ¿no? Con lo cual es un texto que invita a romper las fronteras del academicismo europeo, cuenta y te pone críticas muy concretas de, oye, la escuela de Chicago, por ejemplo, aquí por poner un ejemplo súper claro, ¿no? La escuela de Chicago es un grupo de sociólogos, sobre todo, que realizaron un trabajo a mitad del camino entre la sociología y la antropología en la ciudad de Chicago de los años 30, ¿no? Del siglo XX. Y su visión del espacio era que el espacio se podía concebir como un organismo vivo, ¿no? Y al igual que cualquier organismo, pues está afectado por enfermedades. Y que, por ejemplo, si había algún barrio chungo, pues el barrio, bueno, lo estoy contando así como para poder andar por casa, ¿no? Y que si había algún barrio chungo, pues el barrio chungo era una enfermedad y había que actuar en la enfermedad y y el hecho de derribar ese barrio, cambiar a los indigentes de barrio, recolocar a la población en otros sitios, se consideraba como una medida higiénica para poder limpiar la ciudad, para poder limpiar la ciudad como organismo, ¿no? Y esta visión concreta del Chicago de los años 30, con posterioridad, muchos otros autores han dicho, oye, que está súper bien, pero es que tu modelo de ciudad es aplicable únicamente a Chicago, ¿no? Porque si yo cojo tus conceptos del Chicago de los años 30 y me los llevo a la Birmania de los años 30, pues evidentemente la capital de Birmania no tenía los mismos problemas de inmigración que Chicago, no tenía la misma industria, no tenía los mismos tipos de trabajo, con lo cual este libro
te repasa un montón de conceptos y de teorías, pero te deja claro que son conceptos que funcionaban en un sitio concreto y que tú no puedes extrapolar un concepto de un sitio a otro. Es un poco lo que pasa y con esto cierro con el concepto de gentrificación, porque el concepto de gentrificación funciona muy bien en Europa y en Estados Unidos, porque todo el mundo tiene claro que si aquí hay un barrio más o menos normal, se hacen unas reformas, entran habitantes nuevos, los habitantes antiguos se terminan marchando, pero ¿cómo aplicas el concepto de gentrificación en una ciudad como puede ser Bangkok, como puede ser Bombay, como puede ser el propio Distrito Federal, donde hay barrios enteros de chabolas, infravivienda, donde el proceso de urbanización ha sido completamente diferente al de Europa, ¿no? Con lo cual es un libro que te muestra siempre las dos partes, que intenta ser crítico consigo mismo. Es muy antropológico en este sentido de te enseño, te enseño una teoría, un concepto, pero al mismo tiempo voy detrás y que te digo, este concepto mola, pero no mola por esta y esta razón. Con lo cual no se casa con nadie y reparte palos a todo el mundo. Me parece muy interesante. Veo algunas, me genera dudas, porque lo que me estás comentando son cosas como muy ejemplificadoras, bueno, de ejemplos, de concretos, que, pero tú dices que trata también el concepto de espacio en sí. O sea, hay formas de la marginación, porque eso son, no deja de ser significaciones puntuales del espacio, pero el espacio en sí se ve afectado por esos significados puntuales, como puede ser un barrio marginal. ¿Cómo cambia la forma de concebir el espacio a nivel general? O es que no entiendo que se hace de una manera más general, ¿no? Como concepto. Cuando se habla como concepto. Cambia, pero a ver, es que yo creo que estamos entrando en un ejemplo muy concreto que lo del espacio marginal, que no es tanto el objetivo del libro de describir cosas tan concretas, sino lo que describe son las teorías en las que se desarrollan dentro otras concepciones del espacio. Es decir, por salirnos un poco de lo del espacio marginal y colocarnos dentro de un espacio que tú tienes que conocer y que nuestra audiencia seguro que tiene que manejar, por ejemplo, se dedica todo un capítulo o incluso dos a analizar el espacio a partir de la teoría del sistema mundo. Porque de lo que planes que estamos faltándonos los capítulos y como yo no me lo preparé, pero la cuestión es esa, es decir, por ejemplo, la noción del sistema mundo y, y del centro periferia corresponde a unas determinadas imágenes o representaciones, no solo del espacio, sino de las relaciones que se dan dentro del espacio, ¿no? Y entonces ya estamos situándonos, estamos situándonos en un plano que nos permite observar una serie de relaciones a lo largo del mundo, ¿no? Es decir, es que de, de se trata de un libro que te permite conocer las diferentes formas de observar el mundo, ¿no? Porque no es igual que te centres tú en un mundo caracterizado por la dicotomía centro-periferia, a que concibas este mundo como puede ser Castells a lo mejor, como un mundo conectado por flujos y por redes. La representación que te haces tú del mundo
te permite observar una serie de problemas u otros distintos, con lo cual cada teoría, cada concepto de espacio al final te permite analizar una serie de problemáticas u otras di- distintas. Mm. Y que yo creo que lo más interesante también, si cogemos el índice y empezamos aquí a ver las cosas, es que si uno ya tiene un par de lecturas hechas, al final al final es como la asignatura de historia de la antropología, pero aplicada a la cuestión espacial, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer capítulo habla de evolucionismo y determinismo, ¿no? Y con lo cual nos empezamos a remontar al siglo XIX y vamos viendo cómo los autores del siglo XIX habían establecido esta correlación entre el espacio y la cultura, ¿no? Como que en cada espacio hay una cultura concreta y poco a poco vas adentrándote en el libro y vas viendo este tránsito, que es el tránsito de la antropología también, y es el tránsito de la geografía, desde unas posiciones ultradeterministas, súper cerradas, a una concepción del espacio pues eso, más procesual y centrada en las capacidades agenciales de las personas que construyen el espacio con sus propias acciones. Y toda la historia de la evolución del concepto espacio se traza dentro de teorías y conceptualizaciones académicas o también da pie a diferentes concepciones del espacio que hayan surgido en tradiciones fuera de la academia. No, en este sentido es un libro muy académico, es estrictamente académico. Yo, de hecho, yo creo que si hubiera conocido este libro hace muchos años, habría disfrutado mejor de antropología, de asignaturas como la antropología urbana, pero no, es un texto eminentemente académico. Cada capítulo, aunque cada capítulo está centrado en una escuela de pensamiento, y en cada capítulo lo que sí hay que puede ser de interés, en cada capítulo te muestra las dos partes, ¿no? Los autores de antropología que han trabajado dentro de, por continuar el ejemplo, dentro del sistema de representación del sistema mundo, y aquellos dentro de la geografía que han trabajado al mismo tiempo pues esta historia, ¿no? Porque va planteándote pues uno tras otro, ¿no? Va diciendo, pues en antropología hemos hecho esto y en geografía hemos hecho esto. Y esta idea de un filósofo en antropología se transformó en este tipo de trabajo de campo, pero en geografía tomaron solo un concepto de este filósofo y se creó esta otra rama, ¿no? Y te va explicando, pues eso, la evolución de estas dos disciplinas, de la antropología y de la geografía, en su estudio de la dimensión espacial, a partir de distintas influencias. Hay filosofía, hay sociología y sobre todo hay muchas relaciones recíprocas, cosas que van y vienen de una disciplina a otra, conceptos que ves como hay bastantes paralelismos o cosas que de repente dices, no entiendo cómo la antropología no llegó a la definición del lugar al mismo tiempo que al mismo tiempo que la geografía, ¿no? Que te quedas diciendo cosas que no cuadran, pero bueno. Bueno, en términos
del espacio no deja de ser también en la física se ha trabajado muchísimo a raíz de Einstein, ¿no? Yo no soy físico y a lo mejor meto la pata, pero cuando Einstein desarrolla la teoría de la relatividad general o específico o particular, ahora no sé muy bien tal, pero cuando desarrolla la teoría y la fórmula de la energía es igual a la masa por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado, está, por un lado, desarrollando que la energía es, tiene eh, tiene una equivalencia en masa porque se multiplica por una constante, pero otro, y dentro de esa constante, es que la velocidad, que es tiempo, distancia partido por tiempo, es constante. Y al ser constante, si varía, la distancia varía el tiempo. Por lo tanto, ahí genera una de estas cuestiones de que el tiempo se empezó a relativizar dentro de la física a través de esta cuestión. Y ahí habla el tiempo y, como te digo, también el espacio, la distancia. Entonces, pero igual se escapa un poco de los estudios más sociales, ¿no? Pero se escapa, pero al mismo tiempo no, porque vamos a ver, casi todos los libros que se dedican al estudio o a la presentación de la dimensión espacial, todos, desde este hasta me viene también a la mente la producción del espacio de Henry Lefebvre Mm. y algunos de David Harvey también, el de David Harvey creo que se llama La justicia espacial, bueno, si se lo tendría que buscar, pero en todos los casos, casi todos le dedican un capítulo a repartir bastantes palos al espacio científico, al espacio conocido como una dimensión euclidiana, porque al final te están describiendo un espacio en el que no hay vida. Porque sí, puedes decir que la física te relativiza el espacio-tiempo, pero te están relativizando un espacio vacío. Es decir, que no deja de ser un espacio que no, un espacio en el que no existe nada, es un espacio en el que no hay vida. Aunque también hay que tener cuidado con este tipo de representaciones, porque precisamente, y esto es una crítica que hace Henry, Henry Lefebvre en su libro de la producción del espacio, que cuando representamos el espacio de una forma matemática, esta forma matemática, por ejemplo, en la que se utiliza para hacer un plan general de ordenación, tú lo que estás haciendo al final, estás representando relaciones de poder y dominación, las estás trasladando al espacio a partir de la forma en la que tú construyes un mapa de una ciudad. Estás trasladando estas relaciones de producción también a partir de la forma en la que reestructuras un barrio, reestructuras un plano, con lo cual no es que estas representaciones que a priori no nos parecen tan sociales, que parecen más matemáticas, porque hablamos de planos, de líneas, de tal. Si eso nos parece más alejado de lo social, pero no podemos o- olvidar qué personas construyen esas representaciones y con qué objetivos, ¿no? Con lo cual hay que tener un poco de cuidado también con rechazar de plano todas estas representaciones más físicas o euclidianas del espacio porque esconden un montón de relaciones por detrás. Efectivamente, yo veo también eso muy claro dentro de
de muchísimas críticas que existen, y ahí el término de la desertización conceptual de esa de que tú hablas, de que se genera un vacío, eso también está muy ligado al extractivismo, a las políticas extractivas y a los intereses políticos de que ahí no hay nada, entonces y entonces se aprovecha y se destruye lo que existe, que es desconocido para la gente, porque se entiende que ese espacio es espacio vacío o de un desierto, cuando ahí hay vida. ¿Y por qué? Porque no es un recurso para el ser humano. También hay que tener en cuenta esa mentalidad extractivista dentro de las gestiones de lo que consideramos espacio, lo que es lo que considera espacio útil el ser humano, en esa crítica, ¿no? En la crítica esta que te comento. Pero que de todas formas, aunque la presentación de este libro haya sido un caos absoluto, yo lo recomiendo fielmente porque ya les digo, yo creo que si a cualquiera que le interese un poco la cuestión espacial, el urbanismo, y no solo, sino cuestiones como la globalización también, porque de esto también trata aquí el libro. Yo creo que se puede llevar una buena sorpresa porque está bastante bien escrito, está súper guapo, tiene un montón de ejemplos, tratan casi todas las escuelas que hay, es decir, para hacer un rápido repaso aquí del índice, pues hemos hablado del evolucionismo británico, hablamos del evolucionismo alemán de principios del 20, hablamos de la sociología norteamericana de los años 30, tenemos toda la escuela francesa marxista, es decir, partiendo desde Lefebvre, continuando con David Harvey, aunque él no es francés, tenemos a Foucault, tenemos toda la tendencia más centrada en Latinoamérica de la escuela del desarrollo y de la crítica al desarrollo, el sistema mundo, tenemos las nuevas aportaciones de el giro cultural, ¿no? Es decir, muy antropológico, muy cómo cambia todo a partir de los años 70 y nos dedicamos al estudio simbólico y a las representaciones culturales y en definitiva un montón de economía política, pues también que vemos las conexiones constantes con otras disciplinas, con la economía, la política, la geografía, la sociología, y que yo creo que el libro cumple con su objetivo de dar un repaso multidisciplinar a la dimensión espacial. Mm. Así que Interesante, interesante. recom recomendadísimo también para todos. Se puede encontrar bastante fácilmente, al menos en internet. No sé si en su librería del barrio, no sé si lo encontrarán, pero se puede encontrar sin ningún problema. Perfecto. Seguimos entonces el siguiente. Te voy a proponer, porque viendo el tiempo a lo mejor no da tiempo a los 6 libros. Ah, Pero bueno, así tenemos material también para otra vez. Algo más ameno fuera de la disciplina, algo directamente dentro de la disciplina, algo de entorno social relacionado con la migración, pero que es psicología social, que no es antropología, o un cómic. ¿Qué prefieres? pues yo creo que por cambiar, para hacer algo súper ligerito, le puedes intentar dar al cómic. Vale. Pues vamos a hablar de ahora de una obra que yo considero una obra magna dentro de todo lo que ha hecho el autor.
El autor es Alejandro Jodorowsky, conocido artista que ha hecho miles de cosas, desde psicomagia a cine, teatro, también dibujo, cómic, como en este caso. Y ha intentado ampliar toda su vocación creativa allá donde ha podido. También novelista y biógrafo, autobiógrafo, increíble. Y yo creo que esta es su obra más interesante, que se llama Fábulas Pánicas. Se trata, se trata de la, en, entre 1967 y 1973, él estuvo publicando dentro de una revista o de un periódico una serie de viñetas cada, cada semana. Una. Y entonces esto es una recopilación de todo ello. ¿Y por qué esto yo considero yo tan importante, ¿no? Dentro de su obra? Porque el mensaje que transmite es muy bueno. La verdad es que la obra en sí, esta edición al menos, no está muy bien, entre que se caen las páginas, no se lee muy bien y los colores son los colores que utilizaba en esa época. A ver, voy a intentar. Ahí. Y espera un segundito. Ahí está. El mensaje que transmite es muy potente. Son fábulas, como su nombre indica, y son pánicas, el movimiento pánico que creó Jodorowsky con Roland Topor y Arrabal. Y entonces, a veces son sencillas de entender, algunas apenas tienen texto, como que todo el mundo piensa una cosa, otro piensa diferente, y lo que... Uy. Este... Y acaba crucificado por el sentido de la y el, y el B crece, se comparte. Bueno, son pequeñas historietas interesantes que son... Es que no sé muy bien cómo expresar este libro, quizás leyendo algunas o pasando algunas páginas. Que si son historias cortitas y te vas a leer alguna, lo puedes intentar, no sé. Vale. Buena pinta, Esta, por ¿no? ejemplo, Jodorowsky se encuentra un león o un feroz león que está durmiendo, le molesta al león y como le molesta, pues el león le muerde. Es una fábula. Todas las fábulas tienen como una moraleja al fondo, ¿no? Como el sentido de la fábula tradicional. Y el arte es suyo, esto es los dibujos que él hacía, que están muy interesantes. Y a, a lo largo de la obra, voy a leer otros, a ver, también que se dan bien, ¿sabes? Porque, como decía, mmm, la edición no invita mucho a la lectura, pero está bien. Pues los bicicletas van en bicicleta, súper tranquilos. Mejoraré mi bicicleta para poder viajar por el mundo. Será la mejor bicicleta. Empieza a armarla como fuera, hasta que crea esto, que es la bicicleta gigante. Estos adornos no sirve de nada, pero provocará la envidia de todos. Y les invitan a pasear, pero él ya no puede porque tiene que cuidar su bicicleta. Y entonces genera su mismo a través de la propiedad de su propia cárcel, mientras los otros disfrutan fuera. Bueno, pues son así, ¿no? Si... Pero que estábamos comentando, bueno, al final yo te dije de coger el cómic porque me parecía que iba a ser algo más ligero, pero no creo que sea nada ligero, ¿eh? En plan, hay un trasfondo bastante importante. Este, por ejemplo, quiere salir de la jaula, pero no le dejan salir. Viene el señor con bigote y le dice, bien, la puerta está abierta, vete. Dice, es cierto, ¿qué has
alegría, voy a salir. Sal, voy a irme. Vete, te lo advierto. No vuelvas nunca, nunca volveré. ¿Por qué me echas? Ten piedad de mí, no me expulses. Y al final le encierra y pide las gracias y después vuelve a pedir socorro. Es un poco la forma de comprender nuestra zona de confort, ¿no? De que a veces tenemos ventanas que las vemos pero no cogemos, porque realmente nos sentimos cómodos dentro de las aulas. Este es muy bueno. Ciertamente un pececito oyó hablar del océano. Desde aquel día lo buscó, desesperadamente con angustia. Después de muchos años encontró un viejo pulpo. Nadie ha visto el océano. Para verlo tienes que arriesgar tu vida. Debes atravesar el límite prohibido, salir a la playa y subir a la roca más alta. El pez salió a la playa, trepó asfixiándose a la roca más alta y antes de morir dijo: muero feliz porque ya encontré el océano. Este del pescado está bastante guapo. No sé si lo habíamos comentado ya alguna vez tú y yo, o que si lo Parece, habíamos visto, a mí me gusta bastante. pero sí, este del pescado es muy ilustrativo, la verdad. Es, es de esos que te dejan pensando. Claro, a lo mejor leemos poco, porque realmente esto realmente requiere, como tú dices, pensar, reflexionar y no hartarse de leerse las 300 que hay o lo que sea. Algunas directamente te pone aquí la moraleja, porque bueno, en este básicamente uno sube la montaña con gran esfuerzo y el otro lo sube con helicóptero, y el que lo sube en helicóptero no siente no encuentra el bello paisaje que le han vendido, porque ha ido en helicóptero y no le ha costado ningún esfuerzo. Entonces, directamente te pone la moraleja al lado. Y hay otros que son más adelante. Eh, este es muy interesante también. Eres un buen gusano, como yo te arrastras. Necesitas el tronco de un árbol para alejarte de la tierra. Tú solo serías incapaz de ascender. Te refugias en ti mismo porque le temes al miedo, como que le está increpando cada cosa que hace. Eres un egoísta, te encierras para olvidarte de la realidad de nosotros. De repente aparece la mariposa. ¡Oh! ¡Oh! Y el mismo gusano dice: sí, queridos discípulos, no podemos negar que voló, pero sin mis consejos no lo hubiera llegado nunca. Todo se lo debe a mis enseñanzas. Ay, eh, tan guapos y que lo que me llama, bueno, lo que también es interesante es que lo que hace más profundo el mensaje y el propio texto, ¿no? Que es decir, que la presentación gráfica son unos dibujitos bastante sencillos. No es que digas tú, es un cómic súper currado, ¿no? Sino que hay como una mayor carga a la expresión y a lo que se está narrando con el texto que no a la propia parte gráfica. Efectivamente. Si el mensaje es bueno, el dibujo acompaña. Y Jodorowsky lo refleja muy bien en su obra y realmente es un modelo a seguir para muchos que pensamos que no hay que ofuscarse en la forma, sino en los mensajes, que son lo que realmente importa. Y con esto cerramos ya el primer coloquio, debate sobre libros que hemos realizado en conjunto, en colaboración, Human Traces y Anthropolis. Hemos pasado desde las diferentes formas del cine, los conceptos del espacio y acabando con las fábulas de Jodorowsky. Muy diferente entre sí todo el contenido, creo que os puede haber gustado. Si no, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, lo podéis hacer llegar aquí en comentarios o como queráis, ¿vale? Nada, un abrazo y seguimos viéndonos por las redes.